Ana Rodríguez tiene 29 años, es de Badajoz y atención, atención, porque con tan solo 29 años ella ya es médico militar. De ahí en nada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Oye, tengo que decir que creo que es uno de los uniformes que más me gustan. Es muy bonito. Muy bonito. Yo estoy en el Ejército de Tierra, pero como pertenezco a los cuerpos comunes, tenemos uniforme de los cuerpos comunes. Creo que es el más bonito, además te sienta muy bien. Muchas gracias. Te sienta muy bien. Muchas gracias. A ver, Ana Rodríguez, cuéntame cómo has llegado con 29 años a ser médico militar. A ver, lo primero que te voy a preguntar, ¿en tu familia había alguien que ya venía de la rama sanitaria? Por el de la rama sanitaria, mi padre es médico. ¿Tu padre es médico? Y nadie más, de mi familia nadie más. Tu padre era médico, tú te has criado, bueno, pues supongo que para ti era muy común hablar de Sí, medicina, sí. ¿Tenías claro que querías ser médico? No, yo cuando estaba terminando el bachillerato tenía la duda siempre entre veterinaria y medicina. Yo no sabía si quería curar personas o curar animales. Pero quería curar a alguien. Sí, que la vocación sanitaria sí que la tenía. La vocación sanitaria la tenía. Sí. ¿Por qué te decantaste por medicina? No tenía muy claro y al final fue un poco una moneda al aire, pero sí que como no lo tenía claro, yo pensaba que la veterinaria me iba a encasillar más y la medicina tenía un abanico muy grande en el que poder seguir eligiendo todavía. Más posibilidades. Sí. ¿Cuándo te desvías al mundo militar? Pues yo no tengo familia militar cercana, así que mis tíos abuelos eran militares, pero se me ha pillado muy pequeñita y Sí. no he mamado el ambiente militar de nunca. Por casualidades de conocer amigos, terceras personas que me han empezado a hablar un poco del mundillo, ¿y por qué no te metes en el ejército? Decía, uy, el ejército, no me veo yo ahí. Y nada, fue terminar la carrera, prácticamente después estalló la pandemia, me he estrenado trabajando como médico en la pandemia. Fíjate, ¿eh? Y ahí pues empecé a ver un poco de posibilidades a las que me podía dedicar, apareció el ejército y decidí opositar. Cuando dices en casa que has estudiado medicina, terminas la carrera y decir que voy por la rama de lo militar. Pues chocó un poco, no se lo esperaba mucho, pero bueno, mi familia están acostumbrados a que yo tomo mis decisiones sola y Muy soy bastante bien. independiente y les extrañó, no me veían mucho, pero luego ya cuando ha pasado el tiempo están más contentos. Pero fíjate que nuestra amiga Ana no solamente es médico militar del ejército, sino que también está especializada en ir a misiones humanitarias. Conflictos. No, a conflictos no. Nosotros en el ejército está enfocado a desplegar en zonas de operaciones y los médicos desplegamos con nuestro personal siempre, claro. Claro, ¿qué significa centro de operaciones? Zona de operaciones, Zona de operaciones, pues perdón. es donde hay abiertas misiones, cada misión tiene un motivo por el que estar abierta y nosotros vamos desplegando según cada unidad tiene encomendadas, por así decirlo, ciertas misiones. Por ejemplo, ¿podrías ir a un sitio de conflicto, a una guerra? Hombre, sí, dado el caso, para eso está el ejército, claro. O sea, podrías verte en esa tesitura. Sí. Afortunadamente ahora no te has visto, pero No. sí que has ido a Letonia. He Cuéntanos estado en cómo Letonia. comienza ese viaje, cómo llega y cómo fue. Pues yo salí de la academia como teniente hace casi 2 años y durante el primer año ya salí nombrada para ir a esta misión, a Letonia. Y nada, es que los médicos salimos muchos, no somos tantos y hay que cubrir muchas misiones y salimos bastante. Y la que me tocó fue Letonia y la verdad es que muy, muy contenta. ¿Qué hiciste allí? ¿Cuál era tu función? Pues la función, en este caso en concreto con esta misión, es prácticamente igual que la que hago en la brigada aquí en Badajoz. Lo que pasa es que la actividad es más intensa y poco más, y se colabora en ambiente multinacional, que también es muy interesante. Supongo que cuando te vas también, te fuiste a Letonia, supongo que el trabajo es de lunes a sábados y algunos domingos y también. algunos domingos, o sea, no se para. Se trabaja bastante, la carga de trabajo es intensa, sí. ¿Cuál es la formación? Porque claro, hay dos formas de ser médico militar, Sí. ¿no? Una es haciendo la carrera militar Sí. Dentro del ejército. dentro del ejército y otra es sacarte tu carrera de medicina y luego optar por una escala facultativa, ¿pues se llama así o cómo? Y luego se oposita, se hace un concurso de oposición para entrar en la rama militar. Se accede como
es un examen parecido al MIR con otros exámenes complementarios y lo mismo, te ordenan en un escalafón y se elige especialidad como podría ser en el MIR. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. ¿Te alegras de haber decidido estudiar medicina? Muchísimo. ¿Y de haberte metido en la carrera militar? También. Yo creo que he tenido oportunidades que de otra manera no habría tenido nada de experiencias y vamos, de otra manera no las habría vivido nunca. Fíjate, Ana, 29 años, sale de la carrera y se enfrenta a una pandemia. Ostras, yo creo que eso es un aprendizaje bastante brutal, Sí. Una pandemia y se va a una misión a Letonia. Estamos viendo imágenes, no sé si lo podemos estar viendo mientras estoy hablando con Ana, las estamos viendo aquí detrás. Son impresionantes. Estamos viendo también imágenes, hemos visto de la formación, de cómo se tienen que formar, haciendo simulacros, para luego, aunque yo creo que luego en realidad te vale para tú actuar, pero creo que te da miedo encontrarte una realidad que ya has hecho como simulacro. Hombre, miedo no, yo me preparo para eso y me preparo para que en el momento en el que pase algo de verdad pueda actuar de la mejor manera posible. O sea, la formación a mí lo que me da herramientas es para estar más segura y poder dar la mejor atención posible a mis pacientes. Pues fíjate, Ana, tienes 29 años, te queda una larga y exitosa carrera, Si Dios seguro, quiere, sí. y sobre todo de ayudar a mucha gente. Pero vamos a conocer más historias, si te parece, Ana, Sí. ¿vale? Porque mira, ahora vamos a hablar con Paco Rojas. Él es hijo de un camillero militar. Muy buenas tardes, Paco. Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes. A ver, Paco, tú eres hijo, como digo, de un camillero militar. Desafortunadamente no podemos hablar con tu padre, pero él sí te trasladó muchas de las historias que vivió. Cuéntanos algunas que te hayan hecho a ti aprender y que te hayan sorprendido de lo que te contaba tu padre después de esa trayectoria de camillero militar. Bueno, él se lo llevaron a la guerra con 18 años, estuvo en el Ebro, estuvo en la reconquista de Teruel, en fin, estuvo bastante activo. Y él, pues la misión que tenía era esa, la de con mulos, entonces iban con mulos a recoger los heridos y los muertos también, claro. Y entonces los heridos pues los llevaban al hospital de campaña para que allí los médicos pues hicieran lo que pudieran por ellos. Un trabajo duro, supongo, ¿no, Paco? Bueno, sí, pruebas de ellos que le dieron 2 medallas por el trabajo realizado, claro. Eran personas que eran vitales porque, claro, para que el médico pudiera ejercer su trabajo tenía que tener el enfermo allí, ¿no? Y entonces ellos, ya digo, jugándose la vida, pues con esos mulos iban acarreando a los heridos, muchos de ellos pues en condiciones que ya no podemos imaginar. Y entonces, claro, pues los médicos también en unas condiciones bastante precarias, porque en aquellos tiempos y en aquella situación, y yo creo que los médicos nunca, pero en situaciones de guerra más todavía, yo creo que no son valorados como verdaderamente es el trabajo que hace, porque salvan vidas, que no es nada sin importancia. No, son los que salvan las vidas, efectivamente. Yo creo que en un sitio de conflicto es verdad que todo el mundo arrima el hombro, pero quien tiene una persona herida y quien tiene la posibilidad de salvarlo son sin duda los médicos como Ana que tenemos aquí. ¿Cómo lo viven los familiares, Paco? ¿Tú recuerdas cómo vivías cuando tu padre se iba? Bueno, yo nací después. Él se fue, como digo, con 18 años. Ah, se fue muy jovencito, efectivamente. Claro, sí. Él tenía 3 hermanos ya en la guerra. Se tuvo que venir uno porque entonces más de 3 hermanos no podían estar en la guerra. Sí. Entonces se vino el mayor y él, como era el más joven, se fue. Pero después, la verdad es que en mi casa no se hablaba mucho del tema este, pero alguna vez, bueno, yo no sé si, claro, tengamos en cuenta que lo que pasaron, pues tampoco querían ellos revivirlo, ¿no? Revivirlo. Pero sí es verdad que me contaba, y yo tengo documentos, aquí delante tengo uno, donde le conceden estas medallas y donde se reconoce pues el trabajo y la labor que hacían esta gente, tanto los camilleros como por supuesto los médicos, ¿no? Claro que sí. Pues con eso nos quedamos, con ese reconocimiento y también dándote las gracias por haber entrado y contarnos la experiencia. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Un besazo enorme, Paco. Gracias.
Y luego fíjate que vamos también a saludar, Ana, que yo creo que también, bueno, tendrás compañeros que te habrán contado también muchas anécdotas, pero creo que te va a hacer mucha ilusión a la persona que vamos a saludar ahora. Se llama Fernando Tabla. Él es un hombre que ha estado más de 20 años de profesión en el mundo de la medicina militar. Hoy está desde Badajoz con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. A ver, Fernando, fíjate, tenemos aquí a Ana, no sé si os conocíais. ¿El teniente coronel Tabla puede ser? ¿Teniente coronel Tabla? Sí, sí. A la orden de mi teniente Yo coronel. creo que he coincidido con Ana en un acto en la facultad. Sí, Saludarte es correcto. desde aquí, Ana. A la orden, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues fíjate, supongo que ya lo habrás contado, pero nosotros queremos saber, Fernando, porque Ana prácticamente, bueno, está empezando, tiene 29 años, ¿no? Le queda mucho por vivir, pero si tuvieras que darle un consejo, ¿qué consejo le darías? Un poquito difícil, pero realmente sobre todo honestidad y mucho sacrificio. Es una profesión muy bonita y muy sacrificada. Y animarla a que siga por el camino que va, porque realmente las experiencias que tienes tanto en territorio nacional como sobre todo en misiones, eso la verdad que no está pagado con nada del mundo. Efectivamente. Fernando, hablamos de que, mira, el otro día tuvimos aquí al coronel del Ejército del Aire, estuvo con nosotros y le preguntábamos, bueno, si alguna vez en las misiones había visto peligrar su vida, ¿no? Vosotros también ponéis en peligro vuestra vida cuando vais a misiones. Cuéntanos en qué misiones has estado y si alguna vez has puesto en peligro tu vida por salvarla de alguien. Realmente, sí, realmente nosotros cuando vamos a zona de operaciones tanto estamos a retaguardia como a vanguardia, es decir, nosotros el riesgo lo asumimos. Yo he pasado por los tres ejércitos, como bien decía Ana, somos cuerpos comunes. Primero pasé por la Armada, estuve haciendo navegaciones, luego estuve en el Ejército de Tierra, en Botu, en la Panzer Bellote, que bien conoce Ana, luego pasé al aire, que estuve 14 años, que ahí es donde coincidí con el coronel Porras, con don Domingo, desde aquí le mando un saludo, y ahora mismo estoy en la tercera zona de la Guardia Civil en Badajoz. Entonces, pues sí que ponemos en riesgo, sobre todo cuando nos vamos de misiones. ¿Cómo aguantas el pulso cuando tienes que salvar la vida, operar, curar a alguien en un territorio hostil? Pues la adrenalina se te dispara, las pulsaciones se te van más arriba todavía. En ese momento lo único que tienes en mente es querer sacar adelante al herido, al que tienes que atenderlo, estabilizarlo hemodinámicamente. Y eso luego, cuando ya llegas, pues una de dos, estás en el role 1, que es la unidad básica de asistencia nuestra, o bien a un role 2 y a un hospital de campaña, es posteriormente cuando ya te da el bajón, cuando realmente ahí te paras a analizar un poco tu actuación y lo que has hecho y qué podrías mejorar, y realmente te encuentras a veces en situaciones bastante peligrosas, sobre todo la que más impacta, o por lo menos yo el recuerdo más impactante son las misiones que estuve en Afganistán. Que ahí sí que nos jugamos la vida haciendo aeroevacuaciones y haciendo asistencia sanitaria. Fíjate que hablas de Afganistán, ¿no? El coronel del Ejército del Aire también nos hablaba de Afganistán, ¿no? ¿Hay algo de esa misión que no puedes olvidar, que no se te va de la cabeza? ¿Hubo algún momento en el que dijiste, aquí igual puedo perder la vida? Sí, hubo dos momentos. Uno no es de perder la vida, pero sí que me impactó muchísimo, y de hecho me ha marcado muchas cuestiones, sobre todo luego con mis hijos, para hacerles entender la suerte que tiene de vivir en este primer mundo y en este país, y sobre todo en una actuación que íbamos por los helicópteros a recoger bajas a Balamurda, que es una población que está al norte de Kalina. Nosotros era la parte RC West de Afganistán, la que está pegando a Irán. ¿Sí? Y entonces ahí hubo una misión de los americanos y nosotros le fuimos a dar apoyo médico, porque nosotros éramos los únicos que volábamos con médicos. Ellos tienen sus paramédicos, pero nosotros volamos con médicos, con enfermero y con sanitario. Y entonces estaba cayendo la noche, y de hecho normalmente solamente volamos con un equipo Medeva, a no ser que la situación sea
urgente, y entonces ese día volamos con 2 equipos. Primero bajó el primer equipo, el del helicóptero El Punto, luego bajé yo que iba en el líder, y ahí hubo un momento de mucha tensión porque al lado nuestra se nos puso un Mangusta, que es como una especie de helicóptero Tigre de español nuestro, lanzó unos proyectiles. En ese momento nosotros bajamos, tuvimos que hacer un triaje porque nos vinieron un montón de bajas y nuestra capacidad operativa es limitada, y entre medias pues tú escuchabas tiros, escuchabas vehículos moviéndose, y luego de ahí tuvimos que salir rápidamente, coger altura y cerrar puertas. Y la verdad es que esa fue una situación. Y la otra que a mí me marcó muchísimo fue la primera misión de Afganistán con tierra, que estuve atendiendo a un chico que vino con su madre, que ya venía con su burka, y el niño tenía escrito en los pies y en las manos palabras en árabe. Y entonces le pregunté a través del intérprete, que son nuestros ojos y que son nuestros oídos, para poder contactar con personas que evidentemente no hablan nuestro idioma, y me dijo que el mulá, que es el líder espiritual de allí de Kalinao, que le había escrito frases del Corán para curar lo que eran pues unos típicos hongos como podemos tener aquí en España. Le di su pomada, a las 2 semanas vino y ya se le había curado, pero lo sorprendente es que en ese momento esta mujer se levanta el burka, debajo van vestidas, por supuesto, y saca un algo que estaba estaba envuelto, y yo ya pensé, digo, bueno, pues aquí ya nos van a hacer un atentado terrorista. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando empieza a quitar, como si fuera, no sé, un embutido, empieza a quitar trapos, y aparece un niño de 21 días, su hijo, y me lo deja allí encima de la camilla, y a través del intérprete dice, no, que no tiene leche, que ella no puede amamantarlo, que a ver qué puedes hacer tú. Y yo en ese momento me acordé que teníamos en el almacén, teníamos leche de iniciación en polvo y leche de continuación, y además que iban a caducar en 3 meses. Para mí siempre, cuando voy de misión, me gusta siempre ver en el almacén qué es lo que tenemos. Cogí, se lo di, en ese momento se fue, y dije, anda, si se me ha olvidado darle el biberón. Digo, pero seguro que tan curtidos como están en Afganistán, que eso va a ser su menor problema. Efectivamente, a las 2 semanas, que normalmente solemos hacer lo que son las asistencias médicas, pues vino esta mujer y me trae una bolsa de pistachos. Y me dice el intérprete, dice que esta señora te quiere dar los pistachos. Digo, pero si no hace falta. Digo, si es más, si hace nada, compré una bolsa de pistachos a los americanos, costaba unos 5 o 6 dólares. Dice, no, que insiste. Digo, ¿pero por qué? Digo, porque quiero agradecerte lo que has hecho por su hijo. Digo, pero si es nuestro trabajo, si es nuestra profesión. Y entonces me explicó, que eso ya me llegó al alma. Dice, ¿usted sabe realmente lo que significa esa bolsa de pistacho? Digo, pues realmente, pues no sé, realmente, porque me llevo tantas sorpresas a nivel humano en este Afganistán, porque cuando te vienes, igual en cualquier misión, pero en esta, un trocito de mi corazón se quedó allí. Pues dice, es que estos 5 o 6 euros es el sueldo suyo todo un mes. Y entonces me lo estaba ofreciendo a mí. Entonces son las 2 anécdotas así, aparte de otras muchas, porque luego está Gabón, está Djibouti, está Rumanía, está el Líbano, pero esta de Afganistán es el culmen de todo. Pues Fernando, un día vienes y nos cuentas todas estas anécdotas, porque me has dejado con ganas de más, de verdad que sí. Y sobre todo, fíjate, algo que no tienen, te lo dan para agradecerle, le salvaste la vida a su hijo, que es un sueldo. ¿Qué es un sueldo? Si es lo poco que tienen, te lo dan porque le salvaste la vida a tu hijo. Sí, es tu trabajo, pero lo haces muy bien. Y eso también hay que agradecer. Muchísimas gracias. Te mandamos un besazo enorme. Un gusto saludarle, mi teniente coronel. Un ejemplo a seguir. Ana, ánimo. A la orden. Para adelante. Un placer. Claro que sí. Oye, Ana, cuando te cuentan todas estas historias, ¿qué sientes? En plan de, bueno, cuando me toque, o tengo ganas de vivir y de contar. Hombre, uno tiene ganas por un lado y por el otro que no pase nada mientras esté yo, pero sí, hombre, cuando cuentan todas estas historias, nosotros desde que entramos en la academia pasan muchos médicos que nos van contando sus anécdotas y dan ganas y da un porqué al trabajo que hacemos. ¿Cuál ha sido el consejo que te ha dado alguien que se te ha quedado y has dicho, este lo sigo? Pues no sabría decir, simplemente lo que ha dicho el teniente coronel, la honestidad y el trabajar siempre desde la humildad y el conocer las limitaciones de cada uno y el nunca dejar de formarse. Es muy importante la formación continuada.
para no quedarse oxidado y siempre poder dar la mejor atención que podamos a nuestros pacientes. Y la templanza, ¿no? Y la templanza, sí. Es como un médico cuando dice, antepongo mi vida. Nervioso se pone todo el mundo, las pulsaciones suben siempre, pero hay que estar nervioso y que no lo parezca. Eso es importante. Porque si no, si cunde el pánico en el médico, el resto ya está... Pues imagínate si entras tú a una mesa de operación y el médico está nervioso. Sí. Dice, el médico no me toca, no me toca. No, pero es verdad que afortunadamente tenemos unos médicos maravillosos. Ana, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Nada, te deseo una larga y exitosa carrera. Muchas Para gracias. nosotros es un verdadero honor que hayas venido y sobre todo estamos muy orgullosos de tener a gente joven tan formada como tú. Muchas gracias y por lo de joven también. Tengo que decir joven, es mucho más joven que yo. Muchas gracias, Ana. Bueno, ahora llega el momento de que César nos cuente más cosas que hay a partir de ya, de las 7:03. Te he robado 3 minutos, estaba justificadísimo. No pasa nada, no pasa nada. Estábamos escuchando todos con atención, Sara. Y es que, bueno, le estábamos pidiendo